Bueno, la clase de hoy y de la próxima la vamos a dividir en dos porque se puede dar en una, pero puede ser quizá un poco pesada, porque hay muchos temas o algunas cositas para ver. Eh, Tiene título Transmisión de ruido y vibraciones en sistemas de aire acondicionado. Se puede abarcar a otros tipos de equipos, y iremos viendo un poco a medida que avancemos, pero sería todo lo que es relación al confort térmico, como todo el equipamiento y conductos y máquinas, motores, etcétera, hacen que, digamos, haya renovación de aire, climatización, se inyecta aire climatizado con filtros, o sea, hay toda una tecnología y todo un rubro que se dedica a lo que sería el montaje e instalación y cálculo, etcétera, de este tipo de equipamiento. Entonces, para hacer algunos principios muy básicos de qué se trata estos sistemas, en lo que sería bibliografía en inglés lo veréis como HVAC corta AC, Heating, Ventilation and Air Conditioning. Se refiere eso, bueno, a todo lo que es calentar, calefacción, va, ventilación y aire acondicionado, que puede ser eso, renovado, mezclado con el de adentro, con el de afuera, bueno, hay distintas formas, que algunas veremos. Entonces, claro, se puede definir como un conjunto de elementos móviles o estáticos con el objetivo de generar y producir este aire climatizado, o sea, ya arreglado de alguna manera a los distintos espacios de un edificio. Edificio puede ser viviendas, oficinas, obviamente cualquier edificio. Para confort acústico hará falta un buen aislamiento en cuanto a ventanas, etcétera, pero bueno, luego obviamente según qué tipo de espacio se utilizará un sistema u otro. Entonces, bueno, el que se encarga de diseñar, si pongámosle de un edificio nuevo, como un arquitecto va llamando distintos rubros, pues uno de los rubros involucrados va a ser eso, normalmente se le llama el de electromecánica, que sería equipamientos que son con motores y inyectores de aire, etcétera. Entonces, lo que va a necesitar primero es que tiene que acondicionar, las características del área a acondicionar, pues qué volumen tendrá, tipo de actividad, no es lo mismo, ahora iremos viendo algunas tablas, pero claro, según, imaginaos, no sé, no es lo mismo una sala de reuniones que una gran biblioteca o una sala de máquinas que tiene, o de racks de- de computadoras donde requiere más ventilación. Entonces, todo eso, digamos, necesita, digamos, dimensionarse en función de, claro, del tipo de actividad. Luego, según, claro, obviamente el coste de la instalación, de la inversión inicial y luego el mantenimiento en cuanto a consumo energético, y qué parámetros luego también se requiera controlar. Temperatura, CO2, humedad. Bueno, obviamente cada equipo más sofisticado irá pudiendo controlar distintos parámetros. Luego podemos entrar a lo que es eficiencia en difusión del aire, que bueno, si es un split solo tendremos un punto tirando aire, así tenemos ductos, podemos tener distintas bocas y generar un aire más repartido. Entonces, bueno, todo eso hay que ir viendo cómo se diseña o se instala. El mantenimiento posterior, no solo digamos que funcione, sino también ver, bueno, el coste que pueda tener el ir reparando cuantos más equipos, pues más, obviamente, requisitos de mantenimiento. Y en todo eso, pues bueno, obviamente al ser ya elementos fijos en un edificio, pues hay que ver de controlar todo lo que hablaremos nosotros ahora, que es los niveles de ruido y vibraciones. Hablaremos primero más de la parte de ruido, un poco analizando distintos temas, y al final será un repaso, que bueno, lo haremos más en la próxima clase, en cuanto a tema de vibraciones. Bueno, que algunas cosas ya vimos en Acústica 2, pero bueno, siempre viene bien repasar algunos conceptos o algunas ideas orientativas. Bueno, en cuanto a tipo de instalaciones, también ni yo soy muy experto. Claro, en general irá un poco dependiendo de cuántos espacios o el tipo de sistema que queramos utilizar. Tenemos desde cosas muy pequeñas, que son, tenemos un equipo que puede estar, en general, obviamente estará dentro de la casa, a veces un equipo exterior para mandarle conductos de agua o de algún tipo de gas, o luego veremos que pueden ser equipos con conducción de aire directamente que van llevando el aire por todo el edificio. Entonces, bueno, para no detallar mucho, pero aquí tenéis, digamos, en cierta forma y de forma visual ver desde una situación más hogareña a una situación más tipo oficinas o centros comerciales. A medida que vamos centralizando el sistema o teniendo más espacios y queriendo centralizar los equipos, pues bueno, hay que ir haciendo más distintas tecnologías. Entonces, bueno, tenemos eso, oficinas, luego hospitales, hoteles.
Acá paso un par de links. Manejo de tratamiento de aire. Bueno, algún tipo de equipos que podéis encontrar. Eso, de vuelta, dependerá también coste de instalación, coste energético y, bueno, también del tamaño del proyecto. Entonces, algunas tablas. En Estados Unidos hay una asociación que es la ASHRAE, que es la que regula o da las normativas un poco de, bueno, cómo deben funcionar los equipos y cómo se dimensionan. Aquí tenemos un par de tablas para, digamos, a la hora de definir, bueno, voy a hacer un edificio que es, no sé, una universidad, por ejemplo, que tendrá aulas, tendrá lavabos, tendrá las oficinas de administración, puedo tener la cocina, el restaurante, bueno, todo este tipo de espacios, pues lo podemos ir definiendo un poco en cuanto, por ejemplo, lo que es ventilación, que sería renovación de aire, pues tenemos acá una asociación de, según por persona, cuál sería la velocidad de volumen o metros cúbicos a la hora a renovar en ese espacio. Entonces, fijaros que obviamente lo que serían los baños requiere más renovación comparado con el resto, oficinas y cocina más o menos similar. Y luego otro sería una tabla en cuanto a ocupación. Eh, por ejemplo, si ya me dan un espacio en metros cuadrados, podría definir cuánta gente podría entrar en ese espacio. Si fijáis, bueno, tenemos números como 1,5 metros cuadrados por persona, pues si tengo, quiero meter 10 personas, tendría 15 metros cuadrados para el caso de aulas, por ejemplo. Vale, entonces podemos ir relacionando, bueno, en función de la ocupación que se da de un espacio, el volumen, etcétera, y las renovaciones de volumen de aire, pues ya podemos ir dimensionando extractores para poder evacuar el aire y renovarlo de forma eficaz. Vale, esto se suele, sí, o sea, son tablas que se pueden ir haciendo en función de cada espacio, pero en general sería el encargado de diseño de electromecánico el que se pondrá a hacer un poco más este tipo de cálculos. Para dimensionar después ventiladores, que ahora veremos un poco más. Sí. Esto creo que salen de esta SRAE, que es como la asociación de Estados Unidos que hace unas recomendaciones que casi creo que todo el mundo las sigue. Es como una referencia ya. Acá en Argentina se usa como referencia. No sé si hay otra parecida, tipo IRAM o así. No me suena, pero ya es como, bueno. Luego veremos que también hay muchas referencias, sean bibliográficas o alguna norma, pero bueno, yo he ido aquí juntando algunas ideas así de, bueno, lo que he podido recopilar. Pero creo que esta sería más o menos bastante estándar. Yendo a nuestros temas, es decir, bueno, una vez que el instalador dimensiona todo, hay que ver algunos temas en cuanto, bueno, principal, eh, que es lo que puede generar luego también problemas de ruido, es el tema de las vibraciones. O sea, todo lo que llamamos vibroacústica, que es la acústica, digamos, generada por la tema vibración mecánica. Entonces, bueno, tenemos desde las típicas patitas de goma que se vienen ya con el ventilador, que son los tacos de color negro. Obviamente no están muy calculados, sí que es una desvinculación, pero no suele estar pensado eh, para desvincular según qué máquinas. Luego tenemos situaciones como resortes, que diríais, bueno, es una buena solución para desvincular una estructura, un motor, lo que sea, con respecto al piso. Pero bueno, podemos tener problemas también de montaje. Aquí se ve como está, digamos, como levantado un poco el piso alrededor. Esto lo que suele generar es un tipo de cabeceo. O sea, como que quiere saltar la máquina. Como, claro, no tener fija la parte inferior, pues, bueno, genera un tipo de movimiento que no. Esto se puede ver, justo me encontrar hace poco un profe mío, y tirando agua y con una luz estroboscópica se ve claramente cómo empieza a salpicar un poco el agua y es más fácil verlo con luz estroboscópica, porque al ritmo de la vibración, pues obviamente quizá a simple vista no se ve. Entonces, bueno, lo que es pata floja, es decir, que está mal agarrada, se puede ver así, con algún tipo de, una forma un poco técnica en cuanto a medición, pero sí que de forma visual se pueden detectar este tipo de cosas. Aquí se ve un poco claro que está el piso medio levantado respecto a lo que es el piso de verdad, pero luego otros problemas de acople, equipos, por ejemplo, a veces no están sobre pisos, a veces están colgados del techo, pues también.
pueden estar agarrados a los conductos y eso genera una vibración que se transmite, digamos, a través del propio conducto de chapa. Ahora iremos viendo, claro, si soluciones es desvincular, poner un fuelle, algún elemento que separe el motor del conducto, que permita que no salga el aire, pero que obviamente no genere esa transmisión rígida entre el motor y el ducto. Esto en cuanto a vibración, luego otros problemas clásicos es, bueno, tengo una máquina haciendo ruido afuera, pues obviamente tengo vecinos alrededor y, claro, a través de las ventanas o los patios internos, pues obviamente es un ruido molesto o no. Ahí ya entran todos los temas que ya hemos ido viendo en la materia. Pero bueno, es un caso típico de problema de ruidos molestos en cuanto a equipamiento. Bueno, y las estrategias serán ubicación, barreras, buscar equipos que estén bien montados, que funcionen en su punto óptimo. Ahora veremos también algunos detalles. Pero obviamente, cuando se dimensiona bien un equipo, el funcionamiento hace, si está en su punto óptimo, que sería, bueno, ni muy forzado, ni muy flojito, es cuando funciona mejor la máquina. Está diseñada para que funcione a tantas revoluciones, por lo tanto, no deberían generar ruido. A veces sí que son ruidos más así, tipo de alguna chapa suelta o el ventilador empieza a aflojarse un poco, que se soluciona a veces con un service, de, bueno, hacer un mantenimiento del equipo antes de decir, bueno, hay que cambiar todo. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta como un posible efecto, sobre todo lo que es ambiente exterior, pero también obviamente vibración puede entrar hacia los dormitorios. Luego ya, cuando hablamos de equipos de conductos, pues edificios que van generando un circuito y de algún lado tienen que salir, pues también todo el ruido del extractor o del impulsor de aire va a salir por eso. Ahí tenemos un par de imágenes de lo que sería una boca de salida. Fijaros que ya se puede direccionar o buscar que el caudal de aire no apunte directamente a las ventanas, que sería ahí a la derecha. O también, por ejemplo, un ducto que está agarrado y tiene que ir tantos metros por encima del último piso, pues bueno, va subiendo por toda la pared. Eso termina siendo una fuente lineal, generando ruido, vibración a través del ruido que sale por la chapa circular. Y fijaros que tiene todo de balcones al lado, con lo que, bueno, podría ser un problema también ahí de transmisión. Esto, por ejemplo, son fotos que hice en Barcelona hace tiempo de centrales de telefónica que tienen un montón de racks y equipos. Hay mucho equipo de ventilación y de climatización, pues bueno, y hay extractores que tienen que salir hacia el techo. Por eso hay tanta canalización que va, sube, baja, hacen codos. Perdón, Joaquín. Y sí, Sí, me quedé pensando en la imagen de la derecha, ¿no? Suponiendo que todo esa tubería está haciendo ruido y se mete en los balcones, ¿se puede llegar a pensar una especie de barrera acústica, pero en horizontal en vez de, o sea, digo, en vertical en vez de horizontal? O sea, ¿se que hay un calcularía caso, igual? sí, aquí lo mejor sería intentar forrarlo con algo que lo amortigüe. Haces ahí lanas con un foil, que es como una cuestión también térmica para aislarlo térmicamente, pero eso ya te puede amortiguar. Y si no, hacerle una mocheta sería también complicado en exterior, pero hacer los ductos por dentro lo solucionamos con un cielo raso. O sea, y luego solo vemos el agujero, no vemos todo el ducto. En exterior, claro, es más difícil cubrirlo así. Si no, también sí se podría llegar a hacer quizá alguna barrera, pero quizá más fácil intentar eso, como reducirle ya el ruido encapsulándolo o amortiguándolo sobre todo. Buenísimo. Es que está mirando, tengo algo raro en la numeración. Dos, tres, bueno, dos. Bueno, y también lo que iremos, sobre todo podemos analizar es cómo es el ruido que llega dentro de los recintos, que es quizá también un tema en un auditorio, en un estudio de grabación o así, pues obviamente necesitamos ruido de fondo bajo. Y bueno, hay que saber cómo analizar. Aquí tenemos como tres tipos de ruido que pueden entrar, digamos, a través de lo que sería o producido por el sistema de climatización. El que sería propio de la máquina, o sea, el ventilador, el ruido viaja por todo el circuito de ductos y llega hasta, con mayor o menor nivel, pero puede llegar al recinto, a la habitación que queremos cuidar. En general será, bueno,
tonal, porque será ruido banda ancha, pero puede tener alguna tonalidad. Son ventiladores que giran a ciertas revoluciones, por lo tanto se va a asociar una frecuencia, digamos, de palas, de aspas del ventilador. Ahora lo veremos. Luego también, claro, si el caudal es muy fuerte, o sea, la velocidad de aire que circula por dentro del conducto es muy fuerte, es más fácil que se generen remolinos o vórtices, que se le llaman, que sean remolinos que generan ruido. Eso puede pasar, pues, por ejemplo, en codos muy abruptos, pues al chocar el fluido contra una pared y tener que girar de golpe, pues va generando turbulencias. Y también lo que sería, por ejemplo, en la foto, las rejillas de este tipo, si el aire circula con mucha velocidad, empieza a chifletear, empieza a tener un ruido, o sea, si bien puede ser blanco, pero eh, es debido a eso, al paso de aire con relación a la rejilla, que también veremos un poco. Esto es lo que llamaremos el ruido regenerado, que es ruido que no viene de la máquina, sino que se está generando ahí dentro debido a eso, a estas turbulencias o durante el circuito o sobre todo lo que es la salida. También puede pasar mucho. En el auditorio se notaba mucho ese tipo de ruido. De un lateral salía con mucho caudal y hacía un ruido bastante característico, digamos, de exceso de velocidad. También lo veremos. Y otro tema que, bueno, justo hace un tiempo me pidieron analizar y lo incorporé, digamos, en las clases, es el problema de lo que se llama el crosstalk, que es, bueno, hay sobre todo entre oficinas, al ser un conducto, por ejemplo, que se va derivando a distintos espacios, pues puede generar un circuito, digamos, de transmisión aérea, donde, claro, se puede llegar a escuchar la conversación de de la sala del jefe o de conferencias. Entonces, bueno, es un tema que ahora también veremos un poco también en detalle. Entonces, como vías de transmisión, yendo de momento a lo que es la parte aérea, bueno, la transmisión de ruido por estructura a causa de la vibración, también lo veremos, esto sí que lo solventaremos en desacoplar máquinas, todo lo que veremos al final del tema. Transmisión de ruido a través de la propia máquina generatriz de este, es decir, pues la propia máquina como gira y se mueve va a generar ruido. Eso podemos analizarlo con un mapa de ruido haciendo los edificios, no sé, por ejemplo, todo el mapa de edificios y poniendo en azoteas los equipos y ver cómo se propaga eso hacia las fachadas y verlo de poner barreras. Pues decía, estos programas de simulación no solo es para carreteras, sino que nos sirven también para industria o este tipo de equipos. Luego, ahora veremos más en detalle, o sea, a partir de transmisión de ruido, la dirección del conducto de aire, o sea, cómo se genera según el ventilador y a partir de ahí cómo va a través de un conducto recto, cuando hay un codo, bifurca de derivaciones. Veremos qué va pasando con el tema del ruido hasta llegar, digamos, a nuestro punto receptor, que será el recinto a analizar. Y transmisión de ruido a través de la pared del conducto. Veremos lo que veíamos también del ducto que iba de chapa circular por afuera. Pues también cuando van los ductos atravesando habitaciones, pues ya veremos cómo aislarlos. Y al final también veremos, bueno, analizando cómo es la atenuación a través de ductos, pues podemos analizar qué pasa entre un recinto emisor y receptor. No como emisor el ventilador o el equipo que genera el flujo de aire, sino que ahora mi fuente será un recinto con gente hablando. Entonces, bueno, veremos cómo analizar esa transmisión hasta la habitación de al lado, que será el caso más cercano, que puede haber más influencia. Bueno, yendo un poco a dibujitos, yo tengo aquí una gran robada de varias fuentes. Aquí vemos un esquema, por ejemplo, de un equipo que está arriba, en la azotea. Ya veremos cómo se ponen los silenciadores y hablaremos también obviamente, luego de técnicas para ir mejorando o reducir el ruido. Pero bueno, para que veáis un sistema de un conducto principal donde se suelen hacer derivaciones, que sería ya hacer, digamos, ductos más pequeños para ir llegando a los distintos espacios de un edificio, ya sea una universidad, oficinas, etcétera. Claro, iremos viendo qué pasa con todo el tema de los codos, derivaciones, reducción o sea, a medida que nos vamos alejando del equipo, hay que ir reduciendo el diámetro del conducto como para tener suficiente caudal o velocidad y llegar a la última habitación. Uy, perdón.
Entonces, bueno, veremos todo el proceso desde la fuente con todo el circuito hasta el receptor. Os comentaré también de un programita que encontré gratuito, que hablaremos más en la próxima clase, pero luego os lo comento para que lo busquéis. Y bueno, hablaremos también de sala de máquinas o espacios como, bueno, y los programas de ruido que pueden ir de dentro hacia afuera. Pero bueno, eso ya. Bueno, otro ejemplo de, por ejemplo, dos oficinas, que pobres les ha tocado estar al lado de la sala de máquinas. Aquí se ve, supongo que se ve el mouse. A ver. Ahora hablaremos, pero este es un tipo de ventilador que se llama centrífugo. Entonces, bueno, como lleva un motor eléctrico que con una correa lo hace girar, pues bueno, todo esto se pone en una bancada y con antivibratorios. Aquí ya vemos una solución digamos, de desvincular la máquina a lo que es el piso. Luego, bueno, aquí tenemos un codo, podemos tener un silenciador. En general se suelen poner cerca ya del ventilador, como para ya atacar el problema del ruido desde de entrada. Y fijaros, por ejemplo, el caso de crosstalk que podemos tener entre un recinto y otro. Aquí es el jefe, aquí está el otro laburando y puede escuchar todo lo que pase acá. Entonces, fijaros que aquí ya proponen de poner un silenciador. Uy, no, se me quedó pintado. En la pared divisoria, o sea, este conducto está atravesando la pared, hay que hacer un agujero para que pase el ducto, pues se pone el silenciador acá. ¿Qué me está haciendo? Obviamente, estoy reduciendo, atenuando el ruido que puede pasar de una sala a otra, pero al ponerlo justo en la pared, también evito que, porque a veces el ruido no solo entra por el agujero, o sea, el agujero sería, digamos, por el difusor o el elemento por donde entra el aire, sino que también quizá a través de la pared, se lo puedo pintar sin que me... Si en vez de ponerlo acá, por ejemplo, lo pusiera acá, claro, el ruido que viene por aquí sí que lo atenúa el silenciador, pero quizá podría entrar ruido por aquí a través del agujero y pasar del otro lado. Entonces, como estoy haciendo un agujero, que justo la pared es el elemento que me aísla un recinto a otro, pues donde hay un agujero, pues ya puedo poner el silenciador, porque todo el ruido que puedo generar acá o que vaya a través del ducto y del cielo raso, ya pase todo por el silenciador. Luego os mostraré una foto, bueno, pues se ve eso, justo hice un silenciador que ya se pone atravesando y así, digamos, estamos eliminando el crosstalk y además también el posible ruido que pueda pasar por el agujero. Bueno, ahora veremos más que nada primero el tema de las fuentes de ruido. Hablaremos de ventiladores, tanto axiales, que sería el típico como el del ventilador de techo, el de palas, y los centrífugos, que son un poco más especiales, que se usan más en... Entonces veremos que o nos dan datos ya del fabricante, que sería la monda, o sea, ya tener los datos de potencia, de cuánto genera el equipo, o a partir de ciertas características podemos, con alguna fórmula de aproximación, sacar algún espectro, digamos, de qué ruido va a generar ese ventilador. Teniendo ya la potencia de fuente, o cómo va a generar, digamos, qué energía va a generar ese equipo, a través, vamos a ver ya todo el análisis del circuito, ya sea un tramo recto, ramificaciones, codos, como todo eso nos va ayudando, de cierta forma sí, nos va a ayudar a la atenuación, pero teniendo ciertos recaudos, que ya hemos dicho de ruido regenerado, remolinos, vórtices. Y bueno, al final, ¿cuál será la idea? Pues bueno, si quiero controlar el ruido de fondo de un recinto, ahí tenemos ciertos criterios que son las curvas, criterios NC y RC, de criterios de ruido de fondo, aceptable, para decir, bueno, según el tipo de uso o actividad, no puedo superar tal criterio, tal valor de NC o RC. ¿La clase NC-RC ya la hicisteis con Francisco? Sí. Entonces ya tendréis, NC sería con todo apagado y aquí el que nos va a interesar es el RC, el Room Criteria, que es para evaluar eso, si todo el ruido de equipos que vienen de cosas que puedo manejar, ya sea ventiladores, ya sea proyectores, etcétera, pues lo utilizaremos el valor de RC.
Algún criterio puede ser el LAEQ como nivel global, pero en general, incluso en criterios de hoteles que ya tienen su criterio de diseño, suelen trabajar con estos parámetros. Bueno, aquí algunas técnicas, soluciones, las iremos viendo también a medida que ya veamos cada punto. Lo que es propagación en conductos, uso de material absorbente. Ahora veremos con una solución, por ejemplo, de un ducto recto. Si va forrado internamente con material absorbente, pues va a ayudar, obviamente, que el ruido se vaya atenuando. Las bifurcaciones, pues de la misma forma que derivan en caudal, o sea, la velocidad de aire se va, si de un conducto principal lo derivo en dos, pues tanto se va a dividir la velocidad como también el ruido. Entonces, bueno, podemos generar también efectos laberintos con codos, pues obviamente todo eso luego necesitaré más aire para poder llegar al final. Cuanto más laberinto haga, más largo será el proceso, entonces necesitaré un equipo más grande, o sea que también habrá un compromiso. Hablaremos de silenciadores en cuanto a generar los de absorción reactivos y activos. Activo será con un sistema de control activo, ya sabéis la idea de cancelación de ruido, pues también se utilizan este tipo de sistemas. Cámaras plenum sería un tipo de silenciador, bueno, también entraría un poco ahí. Y bueno, algunas ideas de encapsulamiento, pero bueno, cuando requerimos de espacios o equipos que necesitan ventilación, pues usaremos un tipo de silenciadores para que esa caja o recinto donde pongamos el equipo se permita, digamos, también renovar el aire ahí dentro. Y bueno, hablaremos también luego al final de vibraciones, pero bueno, también de formas de desacoplar, etcétera. Bueno, entrando al digamos, a la fuente del problema, que sería el ventilador. Cada vuelta, obviamente, según la aplicación o el lugar, necesitaré un ventilador más o menos grande. No es lo mismo una nave industrial que un domicilio o una oficina. Entonces, obviamente, bueno, mayor sea la potencia suministrada del ventilador, mayor será la potencia acústica. O sea, cuanto más grande sea el bicho, más ruido va a hacer. Siempre, pues, obviamente, se va a buscar que, pensando en un ventilador, pues que gire a una velocidad donde no esté muy forzado, o sea, que sea, llamémosle, su punto óptimo de funcionamiento. Eso generará que, claro, es eficiente en ese punto, por lo tanto, no va a generar ruido, no va a estar ahí o forzando toda la estructura. Bueno, que sea adecuado a un nivel de ruido mínimo y en general, bueno, nos pueden dar la potencia por frecuencias o un LWA y lo que sí nos van a dar es ciertos parámetros que ahora veremos, que es lo que sería la presión, el caudal y la potencia eléctrica. Con estos tres parámetros, si no tenemos información de nivel, o sea, el fabricante nos da, mira, esto da tantas revoluciones y genera este tipo de funcionamiento, pues podemos sacar alguna aproximación. O a veces también nos dan, no potencia, pero bueno, un nivel de presión medido a cierta distancia, entonces, bueno, y hacer las típicas correcciones para pasarlo a potencia. Eh, no sé si No, creo que, por ejemplo, a nivel Europa sí que te piden como el etiquetado de la CE, de la Comunidad Europea, pues también que tenga al mínimo el LWA, potencia global ponderado A. Que bueno, no te da mucha información, pero ya es como un dato acústico. Eh, en Argentina, o sea, no es muy fácil encontrar ciertos equipos que tengan información. A veces si son de afuera sí que pueden tener, claro, pues, más datos, pero a veces empresas importantes tampoco dan mucha más información. Claro, viste, a veces, o te dan a veces algún dato tipo comercial, pero no sabes muy bien de dónde lo han sacado, entonces, bueno. eh, entonces, bueno, aquí la foto, el típico ventilador axial, que llamamos, que tiene estas palas y que al girar, obviamente, chupan aire y lo empujan hacia el otro lado. Habrá una frecuencia que podemos llamar la frecuencia de palas, que será una frecuencia característica que vendrá dada, o sea, lo que no nos darán este dato, pero sí que nos van a dar el RPM. Pues este ventilador, no sé, a veces tiene un modo de funcionamiento, a veces tiene 3 o 4. Entonces, bueno, a modo 1 va
a 500 revoluciones. Al 2, 750, al 3. Entonces, como son revoluciones por minuto, un minuto son 60 segundos, lo que puedo pasar es a R revoluciones por segundo, y eso sería la definición de Hertz. Entonces, si eso que sería la velocidad de giro lo multiplico por el número de palas, aquí por ejemplo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues multiplicando por 8 ya tengo esa frecuencia donde podrá aparecer eso, un poco una zona más tonal. ¿Sí? Dependiendo un poco del tipo de palas o el sistema, será más o menos tonal, pero aparte de generar ruido de banda ancha, tendremos quizá una banda con un poco más de energía. Para este dato, ahora veremos que también ciertas aproximaciones, pues tenemos que calcular a qué frecuencia está girando y cuántas palas tiene este ventilador. Entonces también hay ciertas relaciones o unas leyes que relacionan los parámetros que podemos definir en cuanto a un ventilador axial. Primero tener claro qué es el caudal, que siempre se simboliza con la letra Q, como del Q de un filtro, que es la relación de superficie de sección del ducto, o en este caso también podemos decir del ventilador, por la velocidad ya metro segundo en la que se mueve ese aire, esa circulación de aire. Entonces, si tenemos relaciones en cuanto al Q con la velocidad de giro. Si quiero un doble caudal, pues tendré que tener el doble de velocidad de giro. Luego otro parámetro que es la que se llama la presión estática. Se puede dar en milímetros de columna de agua, que es esta unidad. Esto se refiere a una unidad que si imaginamos un ducto, un ventilador que está conectado a un ducto, y a este conducto le hacemos un agujerito y ponemos un tubo con un poco de agua. El empuje que va a generar el caudal de aire hará que un poco el agua se desplace, porque habrá un poco de aire que intentará meterse por el agujero y mover esa columna de agua. Entonces, claro, se refiere un poco a eso, a la presión que puede generar ese caudal con respecto a eso. Ya se medía o se daba como milímetros de columna de agua, porque es tan fácil como eso, poner un tubo de agua y medir cuál es ese desplazamiento. Entonces aquí se da una relación también de esta relación de presiones estáticas con la velocidad de giro, pero en este caso está relacionado con el cuadrado, y luego lo que es la potencia absorbida, que sería un poco la relación más con horsepower, de caballos de potencia, que vendría a estar asociado a algo más eléctrico o más de consumo, pues cómo se relacionan una u otra en función de las revoluciones, pero a través del cubo, de esta relación de la velocidad de giro. Para eso como, bueno, unas relaciones básicas de que se dan al principio, digamos, de la teoría de ventiladores. Entonces, de ventiladores vamos a distinguir entre dos, el axial que hemos estado un poco comentando ahora y el centrífugo, que es un poco más, bueno, si os muestro los dibujos será un poco más claro. Aquí os pasé unos, de axiales, que es más lindo verlo en fotos, se va a entender mejor. Pues bueno, se distinguen un poco en cuanto, tanto no un poco la forma de las palas como el contenedor, el aro donde está este ventilador, pues bueno, si es más tubo, si es más solo alrededor del ventilador, o sea, el helicoidal sería este tipo, pues este es muy parecido, pero la carcasa es un poco más ancha, por eso el tube axial. Luego el vent axial es parecido, pero se puede también inclinar las aspas para generar también cambios de caudal. Bueno, cada uno tendrá, tenéis aquí un poco una descripción de cómo es cada ventilador y un poco su aplicación. El helicoidal aquí pone que es más para, por ejemplo, naves industriales. A veces se le hace un agujero al exterior y directamente se pone un ventilador para que saque el aire de la nave, de ese espacio grande hacia afuera, sin mucha preocupación de ruido, etc. Y luego los otros ya pueden ir intercalados en ductos, aquí ya pueden palmar un ducto circular de cada lado y ayudar, por ejemplo, el empuje del aire que circule por un edificio o en una nave industrial. Bueno, ya también depende del tamaño, pues será también el tamaño del lugar. Y bueno, luego están unos más modernitos, Centrifoil, que creo que esto tiene forma más de, ¿cómo lo dice acá?
Bueno, es parecido al Vane Axial. También. Pues bueno, creo que el motor está como más metido acá y los otros en general es un motor externo. Bueno, son distintas tecnologías, o sea que también, para que veáis algunos ejemplos. Y luego están los centrífugos, que vendría a ser como un tambor de lavarropa, que lo que hace es chupar el aire a través del lateral y a veces se hace un ducto para que se encare y entre por acá al lado y lo escupe, digamos, a 90 grados. O sea, entra por acá, pero sale luego por acá. ¿Vale? Un poco como está dibujado acá. Acá porque en este lado le han puesto un ducto, pues bueno, giraría, entraría y todo esto girando lo expulsa hacia afuera. Esto es bastante típico, si os fijáis en azoteas, se suele ver bastante, sobre todo en lo que es extracción, para extraer aire, pues se usan bastante este tipo de equipos. Cuando ya es inyección, a veces ya es más complicado, porque ahí ya se inyecta aire climatizado, entonces, bueno, este equipo lo que hace es simplemente empujar, toma aire de afuera y lo mete para adentro o de adentro lo saca hacia afuera. Entonces también tiene distintas formas, las palas estas que van girando por adentro, pues bueno, también tendrán distintas formas que van a generar quizá mayor eficiencia o con menos revoluciones, mayor caudal. Bueno, acá tenéis algunas así clasificación, pero también bueno, no hay que sabérselas, sino más que nada distinguir estos dos sistemas, que sería bastante global. Bueno, aquí, bueno, creo que de una de las presentaciones que hacéis de trabajo práctico, pues también a uno le tocó hablar de esto, de ver estas imágenes. Bueno, aquí la diferencia es, o sea, si os fijáis, aquí hay un motor eléctrico que lo haces girar el tambor o las hélices que están acá. Y este es como una transferencia, o sea, de un motor eléctrico está, digamos, puesto al lado y se transfiere la energía a través de una correa. Acá debe ser un regulador luego de giro para luego ajustar la velocidad en que gira el tambor. Luego también ideas de, bueno, a este sistema cómo mejorarle el aislamiento en cuanto mismo la correa de transmisión que está, por ejemplo, cubierta en una chapa, pues esta chapa la podemos forrar con una manta, pone acá, pero sería eso, como una especie de algo que amortigüe. Normalmente la radiación de chapas, la idea es matarla con amortiguación. Si estas superficies que por vibración ya van a hacer que se sintonicen y vibren. Y luego lo que sería entradas y salidas, pues obviamente poner silenciadores, que ya iremos viendo cómo son. Pueden jugar con geometrías o puede ser con material absorbente, dispuesto de una manera u otra, que ya veremos, pues ese material absorbente se pondrá de manera que circule el aire, pero va a ir absorbiendo, por efecto de fricción también del aire o del sonido, pues también va a generar cierta absorción, ya veremos. Acá otro sistema, me hizo gracia porque está en medio de la nieve, bueno, un centrífugo de este estilo con una entrada de aire o salida, esta es la salida, y lo que se suele hacer es poner los absorbentes así tipo baffles, para hacer una especie de canales donde circula el aire, pero la absorción, o sea, el sonido va a ir, digamos, haciendo reflexiones por estos canales y por lo tanto se va a ir disipando hasta que ya por afuera se va a salir con menor energía. Pues bueno, veremos cómo se calculan o dónde podemos utilizar este tipo de silenciadores. Hasta acá venimos bien. Esto de hablar de la pantalla. Ok. Vale. Porque a veces, digo, me ha pasado de ir hablando y fallo de conexión o algún problema así. Bueno, si vemos ya más números o espectros, si no el fabricante no me da ningún dato, lo que sí que me va a tener que dar es los datos de que hablamos de potencia, caudales, porque obviamente sí que va a estar dirigido este equipo a un instalador y necesitará saber estos datos de caudales y revoluciones para poder diseñar y decir, bueno, compro este y no compro el otro, porque no tengo ni idea qué dice y qué hace. Pues bueno, los acústicos siempre somos un poco los últimos en ciertos temas, entonces, bueno, podemos llegar a hacer aproximaciones. Ahora veremos algunas expresiones, pero de forma cualitativa, para que veáis cómo sería el espectro de ruido, la diferencia entre un centrífugo y un axial, típico
que decíamos axial. El axial, el que vemos acá arriba, vemos que es un ruido más de banda ancha, puede tener un poco más de predominio por algunas frecuencias. Sí que tendrá, por ejemplo, alguna frecuencia más, quizá que resalte más, que sería el de la frecuencia de palas, de giro. Y lo que vemos que el centrífugo sí que en baja frecuencia puede ser más ruidoso, pero de forma bastante lineal decae la energía en función de la frecuencia. Entonces, ahora vamos a ver algunas expresiones o aproximaciones. Muchas son de los años 70 y aún son vigentes. Si bien es mejor tener la información medida en laboratorio o algún dato más in situ. Pero bueno, han sido como herramientas para aproximar un poco el... Entonces, bueno, ese espectro que hemos visto acá, o esta forma de espectro, o ponderación, para llamarlo de una forma más precisa, es esta que tenemos acá. Entonces, lo que se calcula, o por ejemplo un modelo, por ejemplo este Madison-Graham, lo que obtiene es de alguna manera un valor de potencia global, y decir, bueno, se calcula a partir del 10 logaritmo del caudal con 20 logaritmo de esta presión estática de milímetros de columna de agua, que bueno, equivale a unas 9,81 pascales. Pues según este caudal y esta velocidad, puedo tener también, o por una tabla sacar el valor de potencia, o con una expresión de acá, y este valor, llamémosle global, si lo pondero, si por ejemplo calculé 100, pues si le resto 5, 5, 6, 7, iré teniendo la forma del espectro de potencia si es un ventilador tipo axial. Si fuera centrífugo, le aplicaría la otra ponderación. Otra expresión de Allen, pues también es parecida, pero en vez de utilizar caudal, utiliza la potencia del ventilador en kilowatts y la presión, y en vez de 20, el 10 logaritmo. ¿Vale? Cada uno, pues bueno, en función de qué dato de entrada o aproximación va a dar algún tipo de relación. Otra más, bueno, aquí tienen los parámetros de caudal, de presión. El BT será el componente del aspa, que será... Ah, claro, es este componente de acá. Lo que nos dice es, según la banda que calculemos el valor de frecuencia del ventilador, pues le sumaremos, si fuera este tipo de ventilador centrífugo, a esa banda le sumaré 3 dB, o si es este tipo entre 5 y 8 dB. O sea, ya me está diciendo cuánto tengo que incrementar. Y aquí utiliza un espectro básico, que es este, o sea, el LW. Según el tipo de ventilador, elegiré un espectro u otro y lo ajustaré en función de los parámetros de funcionamiento, del caudal, de presión. Y ajustaré la banda donde se encuentre la frecuencia, digamos, de giro. Os mostraré, estas cosas son tan tontas para hacer en un Excel, se pueden armar muy fácil. Creo que este justo no lo tengo armado, pero bueno, es que estas otras son bastante sencillas. Digo Excel, que como Python o cualquier programita. Bueno, hay más fórmulas, no sé si meterme mucho más en todas, pero algunas más simples y un factor K que si es axial o centrífugo cambia de valor, luego utiliza el caudal, la presión, más o menos todos usan estos parámetros básicos físicos del ventilador. Otra que este es de Arau. Wood, pues también tiene otro y con otra ponderación de axial y centrífugo. Dice que es la axial, si la banda donde caiga la frecuencia de palas y a la siguiente hay que sumarle 10 dB, en este caso, si es centrífugo, sumarle 6 y 3 a la siguiente. O sea, bueno, nos va dando correcciones también en función del tipo de... Este, por ejemplo, este Veranek, que no es Vibration Control Engineering. Todos estos también no os he dicho, pero la bibliografía donde encontraréis muchas de estas cosas tiene estos títulos. Noise and Vibration Control, Engineering Noise Control, Noise and Vibration Engineering, todos mezclan las mismas palabras, pero bueno, estos temas suelen tratarlos, los de tipo ventiladores, etc. Bueno, otra formulación más, no me quedo de tener mucho más. Otra más, que llaman formulación científica de aerodinámica,
Bueno, fijaos que ya habla de parámetros, bastantes más parámetros en cuanto a caudales, variación de presión total, densidad del gas y valores bastante calculados in situ con estas correcciones, pero esta habría que verla un poco más, sí. Pero, bueno, luego también en cuanto al ventilador podemos definir o caracterizarlo en función de la directividad. Esto nos va a ser útil el caso que os decía de una fachada de una fábrica donde hay ventiladores para los galpones, pues pasan a ser radiadores al exterior. Pues podría definir el patrón de directividad. Podemos decir Q igual a 2 si está contra la pared, si está encastrado contra la pared, o bueno, tenemos aquí una relación que encontré en función de ángulos y frecuencia. Si quisiéramos ser un poco más finos en cuanto al tema de directividad. Luego, acá hay algunos ejemplos también que fui metiendo, y creo que en la guía de ejercicios también algún ejercicio hay de este tema que estamos viendo. Acá, bueno, habla de caracterizar o definir, bueno, con un ventilador helicoidal que mueve un caudal de aire de tantos metros cúbicos, un vencimiento de pérdida de 15 milímetros de columna de agua y que el receptor más próximo se encuentra a 20 metros. Pues bueno, uso la expresión de Madison y Graham, teniendo caudal y presión, le salió este valor global. Le aplicamos la ponderación en función del tipo de ventilador, como es helicoidal axial, pues le aplica este valor a cada banda, pues le resta o le suma lo que dice la ponderación. Y luego, bueno, para determinar el nivel a 20 metros, pues bueno, ya sabemos con la divergencia de, suponiendo que es una esfera, 20 metros, etcétera, pues cómo calcular el nivel de presión en función de la potencia. Ya sacando el valor digamos, de divergencia por distancia, que es una constante que supuestamente es la misma para todas las frecuencias. Luego ese espectro lo puedo ponderar A y calcular el global ponderado A y decir, bueno, acá habla de qué habría que hacer para mejorar, o reducir un silenciador, cuánto habría que atenuar. Ya iremos viendo eso, cálculos de silenciadores para luego hacer algún ejercicio. Y bueno, aquí como propone un tipo de silenciador, ve cuál es la atenuación, le vuelvo a calcular el global ponderado A y ve si cumple o no alguna normativa. Vale, este es como un sencillo de ventilador propuesto como que es una fuente de ruido en el exterior. Aún no lo estamos analizando a través de conductos, ¿sí? Sino que sería eso, una fuente, una máquina generando ruido. Otro tipo de equipos, que estos serían más equipos de los que inyectan o climatizan o procesan el gas o el aire que vamos a meter en el edificio. Bueno, encontré esta referencia que según el tipo de equipos, cómo hacen la descarga y cómo tienen la entrada de aire, pues y según el voltaje o los kilowatts del equipo, cómo podemos obtener un valor de potencia y luego ponderarlo. Dice que son los valores a sustraer al valor global. De vuelta, aquí hago un cálculo aproximado de un valor global y según las características, pues se puede aproximar a un espectro de ruido u otro. Bueno, si es centrífugo o si es axial. Bueno, son referencias así de cálculos, que lo que os decía, los manuales estos de control de ruido, suele haber distintas aproximaciones y si no, lo mejor es ir y medir. Si ya está montado el sistema, pues lo mido y evalúo qué potencia tiene. Ahora vamos a ver lo que sería el circuito, ya la transmisión por ductos. Y vamos a empezar por el primer caso más simple, que sería el tramo recto. O sea, qué pasa a medida que voy poniendo un ducto, lo más largo o más corto, cómo se va comportando en cuanto a la atenuación de ruido. Habrá un tema que, claro, el encargado del aire, de dimensionarlo, cuanto más sea el ducto más largo, para que al final salga a la velocidad que requiera, tendrá que hacerlo cada vez más potente o con mayor caudal para que llegue. Si necesito tal velocidad en un punto, pues si tengo que ir más lejos, pues tendré que ponerle más inyección. En cuanto a la atenuación, lo que vamos a relacionar o podemos
utilizar como valor de atenuación el insertion loss es primero el coeficiente de absorción de las paredes internas de ese ducto. Puede ser que no tenga absorción, o sea, que sea la propia chapa del ducto, pues tendrá su alfa chiquito, pero tendrá un valor de absorción. Y lo vamos a relacionar con la longitud que tenga ese ducto. Ahora vamos a hablar de ductos rectangulares, que sería, luego lo veremos en caso circular, pero necesitaremos qué longitud tiene ese ducto, cuál es el perímetro y cuál es la sección. Estos serán unos valores de geometría, con lo que será un valor, digamos, una constante, y lo que hará que dependa de la frecuencia será el valor de absorción, ¿sí? Del material que pongamos revestiendo la pared. Acá os pongo un ejemplo que es bastante común y de valor comercial, que son los de la marca Isover, que en Argentina están, o sea, bastante importante, donde fijaros que lo que hacen son unos ductos que tienen un absorbente tipo lana de vidrio de alta densidad, revistiendo la parte interna. Esto lo que hace es mejorar, obviamente, la atenuación. Y fijaros, claro, cómo es, y aquí el parámetro que estamos dando sería la atenuación, o me están dando la atenuación de dB por metro. Dice que si es un ducto metálico, puedo tener este valor de atenuación, digamos que es muy poco, a los que sean estos productos, Climaver Plus o Neto, donde fijaros que en general funcionan, o sea, aumenta la atenuación en función de la frecuencia, porque obviamente la atenuación, la absorción de un poroso es mayor a alta frecuencia. Pero ojo que pueden aparecer cosas como acá y acá, fijaros como de 0,38 bajo 0,2, o aquí de 4,62 a 3,58. Puede suceder que la curva de atenuación no sea creciente en la frecuencia, sino que, en cierto modo, como que crece y puede haber frecuencias donde decrezca un poco. Este se debe quizá también por la directividad de las frecuencias altas. Por ahí no tienen tanto efecto de borde y por lo tanto atraviesan con mayor facilidad como en el camino del medio y no tiene tanto efecto del borde. Por lo tanto, claro, no es que crezca la absorción, sino que pueden aparecer este tipo de atenuaciones que ya veremos, con lo que termina siendo una especie más de filtro paso banda. Sí, pero bueno, igualmente va a atenuar algo. No sé por qué no me pinta ahí. ¿Vale? Pueden hacer formas de este estilo. Aquí algunos ejemplos, ya teniendo en cuenta la sección, unas dimensiones estándar que pueden haber de ducto, el ancho por el alto, y sus valores de atenuación. Entonces, si yo sé que voy a poner 10 metros de este tipo de ducto, pues estos valores los tendré que multiplicar por 10 metros para tener el valor de atenuación. Si fijaros que aquí, si lo multiplico por 10, pues bueno, tendré un dB de atenuación en 2000 en vez de, bueno, ya 21, 210, que es que ya obviamente ya no tendré problemas en 2K. Y aquí valores de atenuación y la diferencia entre un ducto de chapa circular. Normalmente los que son circulares suelen ser más para extracción y los rectangulares se suelen utilizar más en inyección de aire, climatizado o bueno, renovado, pero si os fijáis los extractores de baños o de cocinas a veces son más de este estilo. No quita que pueden ser también rectangulares, pero bueno, suelen ser esta diferencia. Y en cuanto a atenuación, es más fácil verlo que en gráfico. Aquí tenéis el rectangular, tiene algo de atenuación en baja frecuencia, ¿sí? Está en función de la frecuencia y atenuación dB por metro, con respecto al circular, que casi no tiene atenuación. O sea, el comportamiento de ondas planas, para decirlo así, es más visible en lo que sería un tubo circular, porque el rectangular, obviamente el efecto de los bordes de estas esquinas, hace que haya algún tipo de efecto un poco no de onda estacionaria, pero bueno, que se genere algún tipo de efecto que en el circular es más fácil, que la onda se propague y con una distribución más uniforme, que no en una sección así, con un ancho y un alto. ¿Se entiende? Por eso, hasta cierto punto, luego a cierta frecuencia, los dos actúan igual, pero en baja frecuencia, el circular es más el ideal de un tubo de ondas planas, donde no hay atenuación.
Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de cálculo de un conducto con un cierto absorbente. O sea, utiliza esta expresión de acá. En función de un perímetro, bueno, primero habla de, se calcula el nivel de potencia de un ventilador y luego habla del Climaver plus R de sección 350 por 350. Pues bueno, en este caso lo saco en función del alfa y de la geometría, cuánto es el valor de atenuación. Tenemos acá atenuación por metro, atenuación. Bueno, fijaos que puede salir que cálculos nos salgan valores muy altos y a veces, bueno, se limita a decir, bueno, como máximo va a atenuar 12, aunque me dé el cálculo 25, 30 dB, pues. Bueno, mirároslo porque son ejercicios básicos, sencillitos de relación de ahora estas atenuaciones a expresiones de nivel de presión, potencia, ponderado a, sin ponderar. Bueno, entonces hemos puesto tramo recto va a ir en función del coeficiente de absorción, o sea, de la geometría, pero lo que va a decir si va a atenuar o no es si le ponemos material absorbente. Otra forma de atenuar sería haciendo un codo. A veces también yo tengo que ir dirigiendo el ducto a través de agujeros, subiendo y bajando pisos, etcétera. Pues obviamente tendré que poner algún tipo de codo para cambiar de dirección. Fijaros, aquí nos da esta dimensión D a medida que crece, cómo se genera mayor atenuación en baja frecuencia y se mantiene como más o menos estable a frecuencias más altas, pero a medida que lo hacemos más pequeño, de alguna manera no se van a generar frecuencias bajas porque es tan pequeño la sección que no se debería poder propagar. Y como esto, si bien nos genera atenuación, lo que va a generar sí que es un problema de turbulencia. O sea, de repente que el aire no va a girar así si lo pongo a 90 grados. Tengo que generar formas más aerodinámicas para que el flujo, porque al final la idea es que llegue aire a donde quiero climatizar el espacio. Entonces, si le voy poniendo obstáculos, va a ser complicado, tanto para que llegue el aire como eso, que se va a generar ruido con molestias de turbulencias y ruido regenerado. Entonces, bueno, hay ciertos esquemas o normas a hacer para que esto no sea, digamos, tan abrupto. Ya algún fabricante no genera ángulos rectos, sino que va generando no tanto circular, pero sí que una forma un poco más que acompañe a la circulación. A veces pueden ser separadores que estén adentro del ducto, que lo que me ayudan es dirigir mejor el flujo de aire, como vemos acá, sería este caso de acá. O sea, lo pongo a 90 grados, pero internamente tengo estos separadores que me redirigen mejor el aire y siguen su camino. Y esto mismo, si le pongo material absorbente, pues obviamente atenuamos mucho más a que si fuera todo un ducto de chapa sin ningún tipo de revestimiento. Pues también tenemos este caso. Y como a medida que aquí ir viendo en función, cal 2D sería cuánto material le pongo a la entrada y salida de este codo, cómo se van generando cambios, o sea, cuanto menor sea esta distancia, o sea, me apure más acá a la esquina solo, no tener tanta atenuación en baja frecuencia. A que si, obviamente, voy forrando todo, pues se va extendiendo también. El efecto del codo va a mejorar la atenuación. Bueno, un tercer caso sería, bueno, ¿qué pasa si hago un cambio de sección? Porque lo que os decía, a veces se van cambiando para que llegue la velocidad, pues se van ajustando los diámetros. Entonces, ya de acústica os tenéis que acordar que, bueno, un cambio de sección genera lo que sería como un cambio, como si fuera un cambio de medio, por lo tanto, parte se refleja, parte se transmite, y esa parte se refleja, quiere decir que parte de energía la está atenuando. Entonces, aquí tenemos, esto representaría el área de entrada y el área de salida, A1 y A2. En función de esta relación, si es 5, quiere decir que esto es 5 veces mayor a esta sección de acá, tendríamos que una atenuación aproximada de 2,6.
a medida que lo voy acercando a 1, o sea, si A1 sobre A2 es igual a 1, significa que es la misma sección. O sea, estoy teniendo un tubo recto, por lo tanto no hay atenuación, no hay cambio. Y fijaros cómo el efecto de atenuación es el mismo, tanto si paso de un ducto ancho a un ducto estrecho, como si invierto, claro, al hacer la mitad significa el doble. O sea, lo que estoy haciendo ahora es buscando la relación entre un ducto que se estrecha, que se ensancha, perdón. Pues como tiene el mismo valor de atenuación, que si es de uno más ancho o uno más corto, que de uno más estrecho, perdón, de uno estrecho más ancho. ¿Sí? Estos valores de atenuación, que deben ser también a cierta frecuencia, pero se mantienen. Lo que pasa también, lo que sería el flujo de aire, sobre todo si vengo de un ducto ancho a estrecho, a ver si lo puedo dibujar. O bueno, todo el flujo de aire que está viniendo por acá, de repente encontrarse con un agujero, pues esta pared de acá, aquí se van a generar turbulencias y problemas. ¿Sí? O sea, más allá de que va a tener ruido, pues también, o sea, de golpe el aire va a empezar si lo pensamos como el agua, pues también ahí chocará y haría olas, turbulencias, pues podría ser ese mismo problema. Entonces hay que ir haciendo como una adaptación de impedancias, como lo que veíais en electroacústica, pues lo mejor es hacer cambios progresivos para que no se generen ese tipo de problemas. ¿Sí? Bueno, aquí un poco de resumen, los problemas de los codos o los cambios de sección, pues como sería la mejor solución, pues si cambio de dirección lo hago lo más suave posible o con una transición de sección lo menos abrupta posible. Esto es la misma forma también de cambio de sección. Pues bueno, todo esto que ya se va entendiendo, pues va mejorando a que no se generen problemas de ruido regenerado. Luego el problema, ¿qué pasa si, claro, no voy solo a un recinto, voy a distintos recintos? A ver si esperes un segundo. Voy a mirar esto, un segundito. Perdón, se lo pongo en silencio. Y así veo la hora. Lo que os decía, claro, un equipo, si es grande, no va solo a utilizarse para un solo espacio. Voy a usar un principal y voy a empezar a distribuirme. Entonces también, esto que necesariamente también lo va a tener que tener en cuenta el calculista para ver cuánto flujo de aire en función de las secciones, pues también se va a relacionar con lo que es la atenuación de ruido. Si estoy viendo qué pasa el ruido que va de esta rama de acá lateral, que es de sección 2, respecto a la sección 1, pues tengo que buscar la relación entre la superficie de todos los conductos, S1 más S2, respecto al conducto que estoy considerando. Como estoy ahora viendo qué pasa en este camino, dividiré entre S2. Luego, si quiero ver este S1 que va a otro recinto, pues luego, cuando esté en este punto, tendré que cambiar el cálculo y poner acá S1. ¿Vale? Pero simplemente ya no tengo que saber más que nada las secciones de los dos elementos, el principal o de las dos ramificaciones. Acá tenéis una relación de atenuación entre la que sería el main duct, que sería el ducto principal, respecto a la rama, que es el branch. Pues bueno, la diferencia aquí lo da como diferencia de potencias, que sería una especie de valor de atenuación. Y en este caso lo da en función del volumen de aire, el caudal de aire, se referiría. Esto es el Q, el caudal que va a circular por acá respecto al caudal del principal. ¿Vale? Son tablas que, bueno, también vienen de bibliografía, esta creo también viene de la SRAE. Es decir, algún manual, creo, en la bibliografía está. SRAE. Algo de asociación, heating, tal, ventilation. Y otra recomendación
cuando es flama lateral, pues también para que las transiciones y los cambios no sean tan abruptos y no se genere turbulencia, pues bueno, en vez de hacer esto, que difícilmente va a circular mucho aire, porque va a ir chocando con el borde, etcétera, pues cómo hacer formas más aerodinámicas. Lo mismo si una terminal tipo T, o sea que tengo que dividir 1 entre 2, pero de forma así, en forma de T, pues también, o separadores adentro que me ayuden a redirigir el aire, o bueno, o generar también la mejor forma posible. Y luego está que esto es importante. Ahora hemos visto ya los principales elementos para llegar a cualquier sitio del espacio, conductos, un tramo recto, un codo, derivaciones, etc. Y también hay un efecto que es importante cuando llega a un recinto. O sea, cuando tenemos un ducto y ahora aún no vemos rejillas o ningún elemento, pero un agujero por donde se inyecta aire a un recinto. Pues bueno, es como veíamos antes, o sea, es un cambio abrupto de medio, porque de estar de un ducto a estar al aire, o sea exterior o sea un recinto, pues también parte va a generar reflexión. Entonces, acá tenéis como una tabla ya asociada en función del área de este agujero de inyección, cómo es la atenuación en función de la frecuencia. O sea, vemos que, por ejemplo, para una área de 0,2 metros cuadrados, tengo una atenuación bastante importante. Tengo aquí 10 dB de atenuación en 63 Hz, 6 dB en 125, pues bueno, en función. Todo esto será una atenuación extra, ¿sí? A lo que sería, de vuelta, a mi ruido del ventilador. De momento estamos haciendo como fuente el ventilador, axial o centrífugo. De esa potencia de 100 dB en función de la frecuencia o lo que sea, pues iré atenuando en función del tramo recto, el codo, las ramificaciones, el punto terminal, para llegar luego a sacar alguna relación de nivel de presión o también ya la atenuación que tenga, bueno, tengo el ventilador acá, sus atenuaciones, pues ya tengo el nivel de potencia, pues ya puedo calcular cuál es el nivel en un punto receptor. Si tengo el TR del recinto, el volumen, etcétera, pues ya podré calcular distancias, etcétera, pues calcular cuál es el ruido y tener el espectro de ruido en un punto debido al ventilador. Luego hay otros elementos que suelen ser, por ejemplo, para controlar qué cantidad de flujo de aire entra en un recinto o pasa a través de un ducto, o a veces incluso son también sistemas de seguridad. Cuando hay un incendio, esto lo que hace es cerrarse y evita que también el humo, el calor, a veces el gas, el aire también viene como caliente y podría quemar otras cosas, pues bueno, se hace un bloqueo para que no circule el aire o también que no se inyecte oxígeno y avive el incendio. Bueno, pues esto que sería lo que a veces se les llama como dampers, que se regulan, digamos, con algún sistema, digamos, por computadora, que terminan siendo rejillas donde también el paso de aire puede generar este tipo de turbulencias. En función de cómo estén estas palas orientadas, va a funcionar casi como un instrumento de viento, que algo habréis visto, pues bueno, es una turbulencia de soplido. O sea, uno cuando sopla no son las cuerdas que hacen ruido. Yo soplando así lo que estoy generando es eso, remolinos que generan ruido audible. Pues este efecto, claro, se puede escuchar más debido tanto al flujo, pero con la interacción de las palas. Y esto pasa tanto en elementos que estén en el medio del circuito, porque a veces estos de acá están puestos para intercalados, o en el punto receptor, que es lo que quizá es el más problemático. Uno viene cuidando que el ruido que circula por acá sea lo mínimo posible y de repente llega acá y empieza a hacer ruido. Pues obviamente habrá que buscar, o sea, elementos que generen poco ruido. Entonces, estos son los típicos, y a veces si os vais fijando en techos, en la facultad se ven, pero no funcionan, pero se ven. Este tipo de difusores, a lo que ayudan también es un tema más de térmico, que obviamente ese aire se esparza la forma más eficiente posible a todo lo que sería el recinto. Entonces juegan con formas así, como redirigir el aire o sea circulándolo, bueno, hay distintas formas. Y lo que son las rejillas de retorno,
son como más simplonas. O sea, es una rejilla, o sea, aquí no hay necesidad de capacidad como no inyectan, sino que lo que hacen es chupar aire, pues bueno, a veces simplemente es una rejilla de protección, pero lo que es la inyección se suele trabajar más, eso, con elementos un poco más diseñados, y lo que es el retorno, bueno, eso, como un agujero y una protección casi más mecánica y de que nadie se mete por ahí. Bueno, luego todo lo que es el tema de ruido generado, ¿qué hora es? No haremos las 3 horas porque puede ser un poco pesado y más así en pantalla, pero bueno, calculo, sí, sí, más o menos en 3 cuartos de hora. Este es un tema más complicado, sí que también hay algunas fórmulas o criterios. ¿Qué es eso? Lo que he ido hablando un poco de en cuanto a turbulencias y tal. En general, el que preocupa más es el último, el que es en el punto terminal. Entonces, lo que se suele pedir, aquí hay unas recomendaciones un poco bastante específicas en cuanto a, fijaros, aquí os habla del criterio NC, divide lo que es impulsión, lo que os decía, la entrada de aire renovado, climatizado, calentito, fresco, y retorno sería la extracción. Bueno, este aire ya está muy viciado, hay que ir sacándolo. Entonces, aquí habla de si yo voy con un medidor de viento, un nanómetro, y me pongo en el punto terminal a 3 metros, de 3 a 6 metros o de 6 a 9, ¿cuál debería ser la velocidad que debería medir en metros segundo a medida que me voy alejando? No, perdón, esto es adentro del conducto. Sí, siempre me equivoco. Que igual es medio difícil ver el 3 metros dentro del punto terminal, de 3 a 6. El que sería el criterio, o el que deberías quizá tenerlo como más, quizá este último de acá, o el que es más fácil de hablarlo con un instalador, es tener una velocidad de entre 2 y 4 metros. En general, 2 metros segundo sería lo que en un estudio de grabación se pediría. Es decir, que entre un aire, pero flojito, despacio. Entonces, claro, si necesito muchas renovaciones, quizá con un solo agujero no tengo suficiente. De ahí que si necesito climatizar un espacio grande y limito la velocidad de aire, pues tendré que poner más bocas. Y esto a veces se ve en los teatros. O sea, cada vez los teatros auditorios, en vez de tener 4 agujeros que inyectan un montón de aire a todo el recinto, pues debajo de cada asiento puedo tener una rejilla de inyección para tener mi propio aire y tener distribuido. Porque uno inyecta, el otro inyecta. Entonces, si debajo de cada asiento tengo cientos de rejillas, puedo usar una velocidad más baja a que se usa una sola entrada de aire para todo el volumen del recinto. Entonces, este sería un poco más raro o muy específico, pero en general el que se toma como criterio es 2 metros en el punto terminal. O sea que si yo me pongo cerca del ventilador o de la rejilla, ahí no tendré que superar esos 2 metros o estar por ahí, menos de 4 metros. Bueno, aquí también relaciona otra tabla. Digamos que algunas son un poco viejas, ¿sabes? Son criterios que se han ido usando, sobre todo de los 70 hasta ahora. Pues bueno, habla del criterio RC neutro. Si acordaos que si normalmente me dicen un valor de NC, una oficina debe tener, no sé, un NC 30. Pues el valor de RC también debe cumplir que sea un RC 30 y neutro, ¿sí? Para tener la relación de qué valor de RC necesito. Porque ya NC ya lo tenéis un poco más claro. Pues bueno, siempre el criterio será el mismo valor en cuanto a RC. Que es eso, la diferencia ya con el ruido, ya pues poniendo todo en marcha de climatización. Entonces, bueno, aquí relaciono el valor de RC neutro en cuanto a dónde está ubicado el conducto principal. Insert overdrive wall ceiling. Esto sí está por encima del cielo raso, en un techo acústico suspendido. O este creo que es decorated within occupied spaces. Si está dentro del espacio donde estamos ocupando, de lo que se refiere. Pues bueno, en función aquí de la localización nos da unos criterios de velocidad, si es rectangular o circular el ducto. ¿Qué velocidad debería tener? Bueno, son criterios que
Bueno, hay varias fórmulas, yo aquí tengo algunas. Acá la potencia regenerada, o sea, de ruido regenerado, ya global ponderado A, en función de la velocidad y del área que atraviesa el aire. O sea, se refiere a este tipo, o sea, en las rejillas, pues el espacio que pasa respecto a las aspas, a los separadores. Cada área de la sección transversal del conducto que atraviesa el aire respecto al área total de la sección transversal, que en el caso de silenciadores incluye el área ocupada por los revestimientos. Es decir, que si ponemos separadores o así, pues ya incluye todo. Y luego este nivel de potencia le aplica esta ponderación, ¿vale? Para sacar el ruido, el espectro de ruido. Luego está el problema del ruido a través del ducto, que no deja de ser una chapa, con lo que, si os acordáis un poco de aislamiento, la ley de masa, esa chapa de 0, algo milímetros o de 1 milímetro no va a generar un aislamiento muy, muy elevado. Y vamos a tener el problema de que el ruido se transmita hacia afuera, como el ruido que está alrededor se meta al ducto y por lo tanto se transfiera luego a los recintos. Y aquí hay algo curioso. Aquí tenemos la tabla de aislamiento hacia afuera respecto a los aislamientos de ruido hacia adentro. Y es como curioso, no sé muy bien por qué, pero como de una, por ejemplo, este de 300, aquí aísla 21, de dentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro aísla menos, cuando estamos hablando de la misma chapa. Ahí tendrá que ver eso, la radiación y el tamaño de lo que es adentro y lo que es afuera. Bueno, tenemos una forma de calcular cuál es la potencia radiada hacia afuera a través de esta chapa o este conducto. Pues obviamente necesitaremos la energía o el ruido que hay dentro, en el interior. Le rastrearemos el R, el aislamiento, en este caso puede ser de la chapa, ¿sí? El índice de reducción sonora, y luego una corrección en función de la geometría, que tiene que ver con el perímetro, longitud y sección. Con esto, o sea, esto es geometría y material, y esto es el ruido que calcularíamos, bueno, en este punto venía tantas atenuaciones y tengo un nivel de potencia tal. Pues con las características estas podría ver cuál es el nivel que sale hacia afuera. Solución, pues esto obviamente lo mejor es esconderlo. Si le hago un falso techo o un cielo raso de Durlock, con lana, bla, 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 lo que sea, pues obviamente ya todo este ruido pues se va a quedar un poco más en este pleno o en este espacio. Y soluciona tanto el problema de ruido de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. Si lo aíslo, lo encapsulo de alguna manera, pues ya mejor este efecto. Estoy haciendo una pared doble. Estoy haciendo la chapa, lana y placa de Durlock. Bueno, aquí sería la relación que es campo directo, o sea, vía directa o un campo reverberado y cómo se suman los dos efectos. Al final la idea es eso, de calcular cuál es el nivel que tengo dentro de un recinto, que sería el problema que estamos analizando ahora de transmisión en ductos. Depende cómo uno toma solo el campo reflejado o también si lo quiero calcular en un punto específico, porque estos criterios de NCRC habla de promedio en un recinto. Entonces quizás no me hace falta caracterizarlo en lo que sería la transmisión directa entre el agujero y dónde estoy yo. Pero sí que si quiero saberlo, pues bueno, sería aplicarle ya con la divergencia, la distancia, etcétera. Pero bueno, en general utilizaremos más las expresiones que tienen que ver con el tiempo, el campo difuso. Y terminando a, bueno, pues utilizar algún criterio. Aquí sí que hay muchísimos criterios de NCRC. Ya visteis con Rufa la de la IRAM, que creo que era la 4070. Acá es otra que no sé ahora mismo de dónde es, pero bueno, fijaros que también habla de estudios de grabación, salas de concierto, estudios de TV, teatros, residencias privadas. Bueno, obviamente, a medida que vamos a lugares donde el ruido se puede
no es tan problemático, pues los criterios. Y lo que os decía, fijaros que el valor de NC, pues el RC será el mismo, o el mismo rango, y siempre con el valor o criterio de neutro, ¿eh? Que no sobrepase ni en bajas ni en altas. Bueno, ya que visteis el NCRC, casi se genera un GIS, suele ser más eso, el problema del ruido regenerado de rejilla, de velocidad de aire por la rejilla. Eso genera una cosa un poco más de agudos, a veces con lo que levanta el GIS, y el rumble, que serían graves, pues bueno, quizá a veces es más por ventilador o más incluso lo que ya veis, esa zona AB, pues quizá de ruido estructural, de vibración de la máquina contra la estructura. Vale, pues bueno, aquí una tabla de criterio, otro criterio más, en este caso en cuanto a directamente con valores de global ponderado A. Bueno, este sería más como eso, como un orientativo en cuanto a niveles, pero normalmente los estándares se suele trabajar más o referencias en NCR y RC. Bueno, aquí fijaros como lo que os decía de más o menos 2 metros segundo, entre 2 y 4 metros segundo. Luego podríamos ajustar o afinar en función de qué valor de RC quiero, pero estamos ahí. O sea, menos de 2, estamos yendo a un RC neutro más o menos de 25, que sería eso, lo propio para un estudio de grabación, una sala, digamos, con bajo ruido de fondo. Esto de supply sería la de entrada y el de return, que sería el de extracción, pues también un poquito más, pero no mucho más, pero para llegar al mismo valor de RC. Aquí lo veréis, yo menos lo veo pequeñito, pero bueno, otros criterios más específicos ya, si hoteles entre distintas habitaciones, salas de banquetes y reuniones, bueno, más criterios en función del tipo de uso, que obviamente ya dependerá del proyecto. Aquí ya las curvas, ya sabéis cómo funciona. Hay que calcular el SIL, trazar la línea, luego ese margen de 5 dB y de 3 dB, y luego superponer el espectro de ruido y ver si cumple o no con el criterio. Y esto, fijaros que siempre lo que es baja frecuencia, que es ruido estructural, máquinas apoyadas o agarradas a la pared o al piso, pues bueno, va a generar un problema más de baja frecuencia. Bueno, aquí tenéis eso, un ejemplo, ya sé, como ya lo visteis con Francisco. Y bueno, si vamos a posibles soluciones, que es un poco el que también nosotros nos metemos, sobre todo si ya hay una instalación hecha, a veces ya hay que, no se puede redimensionar muchas cosas, pues hay que ir metiendo algún elemento que vaya reduciendo el ruido. Entonces, bueno, veremos muy por encima, pero yo espero que en Acústica 1 lo vierais bien, porque es la parte de silenciadores reactivos viene a ser todo lo que son las demostraciones de qué pasa con el sonido a través de un ducto, con cambios de sección, etcétera, o las ramas laterales, con resonador de Helmholtz. Bueno, haremos un repaso un poco de esa parte más de lo que sería la parte de reactivos. Los resistivos, un poco hemos hablado de los que son conductos absorbentes, que están forrados con absorbente, pues bueno, ahora veremos si le metemos separadores. Eso ya al principio de funcionamiento va a ser otro, obviamente. Y luego al final comentaremos un poco lo que son los activos, que son los típicos canceladores de ruido, pues también los podemos usar acá en los ductos. Bueno, en cuanto a la diferencia entre un de tipo absorbente o disipativo, pues bueno, ya sabéis que a partir de usar materiales de tipo poroso, transformamos en la energía acústica en calor. Bueno, esto ya de acústica en recintos lo tenéis muy claro. Y el reactivo lo que juega es en fenómenos más de reflexión o resonancia. Es decir, hago que ciertas frecuencias al entrar en resonancia o que de alguna manera hago que se reflejen y empiecen a atraparlas acá, pues obviamente lo que reduzco es la transmisión. Esto será un poco más de banda ancha y obviamente más de medios y agudos, y acá será un poco más sintonizable. O sea, que sería, puede ser más baja frecuencia, pero de alguna manera también será
como estamos relacionándolo con una especie de resonancia, pues también será un poco más selectivo a ciertas frecuencias. Entonces, en cómo cuantificamos la capacidad de un silenciador, pues ya sabéis que podemos, o lo que sería el insertion loss, transmission loss o el noise reduction. Que muy brevemente, digamos, el insertion loss es con y sin, o sea, cómo es la relación con y sin en la salida. Lo mismo que vimos en barreras, lo vemos con nivel de presión sonora, pero aquí lo relacionamos directamente con el valor de salida, en este caso de potencia. Bueno, que no caracteriza por completo el sistema del silenciador, pues su valor depende de la impedancia de salida de la fuente de ruido. ¿Os acordáis? Esto tiene un problema también, que a veces se le ponía un súper absorbente afuera para evitar la reflexión del extremo. Bueno, es un poquito difícil quizá en ese aspecto. Luego estaba el transmission loss. Como repaso también, pues ya sabéis que la relación de entrada respecto a la salida sería en realidad uno diría, sería la salida respecto a entrada. Recuerdaos que el TL depende del 1 sobre tau, del 10 logaritmo de 1 sobre tau, que el tau sí que es el salida sobre entrada. Al ser 1 sobre tau, va a terminar siendo relación de entrada menos la salida. Es un poco raro porque queda al revés, pero bueno, es la definición de transmission loss. Aquí no estoy solo viendo la salida, que pasa al poner o no, sino que ya estoy viendo directamente este silenciador. Bueno, tenéis esto en cuanto a potencia y noise reduction, pues sería más fácil, porque ya lo puedo medir directamente a partir del nivel de entrada y salida, ver cuál es la atenuación en cuanto a ruido, ya directamente. Bueno, aquí también aproveché... Perdón, Juan. Sí. ¿Cuál era entonces la diferencia entre noise reduction y insertion loss? El insertion loss estás viendo directamente la salida, en los cambios que se generan en la salida de este, o sea, con y sin el silenciador en este caso. O sea, de una situación de ruido, al meter un silenciador, como es la nueva situación, claro, aquí sí que relacionas tanto la fuente con la relación de fuente más silenciador. Y en cambio aquí, perdón, aquí sí que estás caracterizando el Una sola silenciador en sí. condición. Claro, que sí que casi la fuente de ruido fuera un ruido rosa o un ruido controlable, en el caso anterior, pero en este de acá, por ahí sí que podría sacar alguna conclusión un poco más característica del silenciador, pero claro, tienes el doble efecto de fuente más silenciador. En cambio acá te da igual cómo sea ya el espectro de entrada, que lo que estás viendo es una relación relativa entre la entrada y salida, directamente del silenciador. Que también luego tendrás que ver de que, claro, que esto de acá esté atenuado y tal, para que no te sume luego una reflexión de vuelta acá. Y no sea solo el silenciador, sino el silenciador más el rebote que viene de la salida. Está bien, gracias. Y el otro, claro, aquí, claro, sería como ya relacionarlo con una medición más casi de tipo in situ. Ahora hablaremos de una norma que cuando me plantearon el tema del problema del crosstalk, de cómo analizar eso, encontré una norma que dice cómo medir silenciadores y cómo medir in situ. Entonces, bueno, ahora lo veremos, pero de ahí saqué la idea de cómo también hacer el análisis de crosstalk al hacer estas formas, digamos, de medición de silenciadores. Y bueno, el ruido generado, que ya hemos hablado un poco, pues también los silenciadores, al tener absorbentes o geometrías raras, van a generar también problemas. O sea, el instalador también se va a encontrar problema que necesitará, con esta oposición o filtro que estamos poniendo, necesitará más inyección para que luego también llegue el caudal de aire que tiene que salir por el extremo. Pues también el mismo silenciador nos va a atenuar, pero también nos puede regenerar ruido. O sea que también puede ser mínimo, pero depende de ciertas frecuencias, pues quizá nos influye un poco al ruido de la salida. Bueno, aquí relaciones muy tontas, pero bueno, aunque sea poco, si de la salida del silenciador viene en 70, pero se regenera en 64,
Bueno, pues a 71, no es que haya subido mucho más, pero podemos ir sumando y tener cómo va a afinar mejor, digamos, la predicción. ¿Sí? Entonces, bueno, algunas fórmulas, también no voy a entrar mucho en detalle porque terminan siendo función de velocidad, sección y un valor global que podemos ponderar para sacar este ruido regenerado, en este caso de rejillas de aire, no de silenciadores. Yo fue cosas que he ido encontrando y bueno, he ido completando esta presentación. Empecemos por los reactivos. Si os acordáis, esto lo veis, sobre todo en acústica 1. Yo estuve unos años dando también la materia y es como una parte, a mí me gustaba porque era como muy elegante en cuanto a ver eso, matrices de transmisión y cómo relacionar presión, velocidad y bueno. En el caso este de acá, acordaos que se analizaba qué pasaba en los cambios de sección, en la entrada y salida, y en un tramo recto, pues sumando los tres efectos, se llegaba a esta expresión de acá, que si lo vemos en frecuencia, o una relación K por L, K es omega sobre C, o sea, el 2πf sobre C. De alguna manera, esto termina siendo un filtro, ¿sí? Filtro Peine, donde el valor de M es la relación entre las secciones. O sea, cuanto mayor sea la diferencia entre S2 respecto a S1, mayor va a ser el filtro. Cuanto más se parezca, pues claro, va a atenuar menos, porque casi no hay cambio. Y bueno, esta expresión, digamos, ya os estoy dando la expresión final, tiene una forma seno de K por L, pues hay estos ceros por acá metidos. Y cuando es cero, o es mínimo, o cuando es máximo, irá en función de este seno de acá, o sea, en función del K por L, para ver dónde se encuentra el valor máximo de atenuación y bueno, se va a ir replicando luego una especie de armónicos. Va a hacer algo de este estilo, o sea, tendrá cierta selectividad, algunas frecuencias no las va a atenuar, pero luego estaban, ¿os acordáis que, perdón, este de acá, claro, lo que estoy generando es que justo a estas frecuencias o estos valores que relacionan en función de la frecuencia y el largo, claro, se quedan resonando acá, como acá adentro, si yo estuviera acá adentro, escucharía un montón de ruido de estos valores de frecuencia, pero claro, la idea es que luego lo que sale hacia afuera va a ser mínimo. O sea, está resonando ahí dentro y no se transmite hacia afuera. Luego estaba ese mismo efecto parecido con lo de la rama lateral. Había ya una expresión que relacionaba la impedancia del aire respecto a la impedancia acústica de la rama lateral. Entonces, sabiendo la impedancia acústica de la rama lateral, que puede ser, si os acordáis, un resonador de Helmholtz, un tubo, pues cada uno tenía, digamos, su forma en función de, aquí tiene la arcotangente del K por L, pues según esta longitud había ciertas frecuencias que resonaban acá y no se transmitían. Este es más claro, o sea, este resuena a una cierta frecuencia, que ya como acá también la impedancia acústica, bueno, tiene una forma compleja, bla, 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 pero digamos, lo que hace es resonar la onda acá y minimizar lo que se transmite hacia allá. Más luego todas las correcciones de extremos, de terminación, si es tipo, bueno, pestaña o tipo que se sale. Esto es más como tipo recordatorio, pero bueno, todo esto se analizó bastante en profundidad en Acústica 1, de donde salen estas expresiones. Vale, esto es por resonancia, que es lo que se llama los reactivos. Y luego los resistivos, un poco recordando que la de rectangular, que aquí ya podemos llamarle como la formulación de Sabine. Y luego está la de pinning, que este hizo se metió bastante en estos temas de silenciadores, pues aplica la misma expresión, pero sin poner la potencia 1,4 de Sabine, y hace también una expresión para el ducto circular. Pues si forramos internamente el ducto con material absorbente, pues también podemos generar estos valores efecto de atenuación. Y el que sería un poco más el peculiar es este de acá, que tiene bastantes aplicaciones en cuanto a un caso de un ducto rectangular, pues le pongo separadores que son mismo totalmente de lana
pero dejo unos canales por donde pase el aire. Lo podemos ver o por acá, o en este caso, pues estoy haciendo un pequeño paso donde circula el aire, porque al final lo que quiero es que circule el aire, pero el ruido se va a atenuar más o menos en función de estas características. Irá en función del el largo, obviamente, cuanto más largo sea estos baffles, o este tramo, digamos, de baffles, pues mayor será la atenuación. Cuanto mayor sea el absorbente, el coeficiente de absorción, pues también, obviamente, mayor será la absorción. Y aquí tenemos el 2H, que define el espacio por donde puede circular, o sea, la separación entre los baffles absorbentes, por donde circula el aire, y el B sería la altura, digamos, de este rectangular, del rectángulo. Entonces, aquí habla del alfa prima, que sería un alfa que vendría dado por el alfa de un material absorbente en función de si lo ponemos una chapa perforada, que se vería un poco por acá, pues en función del porcentaje de perforación, que en general buscamos que sea alto, o sea, que lo que se vea es el material absorbente. Recordaos que habíamos hablado de ese 30% de perforación para que sea transparente, pues bueno, aquí lo ajusta un poco, pero podríamos sacar ese valor de alfa eficaz, ¿sí? En función de lo que es visible del material absorbente. Entonces, lo que es el efecto imaginaos que aquí estamos yendo en dirección de propagación, pues bueno, tenemos un nivel de ruido antes del silenciador, se genera un primer delta en la entrada, por al aparecer, digamos, el absorbente y un cambio de medio, pues también hay digamos, como una atenuación extra. A partir de que voy circulando ya por acá, pues obviamente los efectos de fricción y transformación de calor van generando atenuación, hasta que, bueno, también en la salida puedo tener un pequeño pico de atenuación extra, que puede ser, a veces será muy pequeño, pero bueno, puede aparecer. Y obviamente al final lo que estamos viendo es fluida. Entonces, habla de la atenuación de la entrada, se obtiene con este ábaco, o sea que depende del 2H, que era el espaciado este de acá, el espacio de entrada, en función del lambda. O sea que habrá un valor de atenuación distinto. Si es menor de 0,25 valdrá 1 y a partir de 0,5 el valor máximo de 4. Bueno, como obtiene también la atenuación acá, atenuación por el ancho del canal. Bueno, es más informativo verlo así, la forma del espectro, digamos, de atenuación. Fijaros cómo atenúa, o sea, está en función de 2H por F, o sea que más o menos podemos decir que esto está en función de frecuencia, el eje X. Pues vemos como al ir cambiando distintos espesores o las relaciones entre el D y el H, 2D sería donde pasa el aire, y hay 2H, perdón, y 2D el espesor del material absorbente. Si es la mitad, quiere decir que hay más hueco que absorbente, pues tenemos esta forma un poco más selectiva. A medida que ya voy poniendo menos canal y más absorbente, o están a la par, o sea, el mismo ancho de canal que de absorbente. Y obviamente cuando ya hay más absorbente que canal, pues ya todo esto va trasladando a más baja frecuencia. Fijaos como es tener como un corte más por acá, se va ensanchando y obviamente más frecuencias va a atenuar. Aquí estamos viendo lo del lado acústico, pero obviamente luego del lado del termomecánico, del instalador, va a decir, uff, aquí tengo un freno del aire que tendré que inyectar con más fuerza, o sea, tendremos que levantar caudal para que pueda atravesar estos tipos de silenciadores. A veces se juega un poco que la entrada del silenciador o de estos separadores tenga una forma un poquito más aerodinámica. Fijaros que tiene una forma redondeada para también un poco que se adapte el flujo de aire, que entre mejor y que no se encuentre, no una pared, pero casi, con un elemento que lo haga frenar de golpe. Bueno, aquí con el efecto
en el caso de circular, también a medida que voy haciendo un grosor de absorbente más grueso, con mayor espesor, y dejo un pequeño agujerito, pues claro, tengo un montón, pero fijaros, no sé, el aire que pueda pasar por acá va a ser muy difícil que llegue. Si es un tramo muy largo, pues también va a circular muy poco aire en la salida. O sea que tendré que. O sea que, claro, en lo cuanto a lo acústico mejoro mucho, pero en cuanto a lo que es la circulación de aire, puede ser un problema. Profe, otra Sí, pregunta. Ahí estás metiendo muchísimo absorbente, pero estás achicando el conducto, lo que sube la velocidad. ¿Y esa subida de velocidad no sería también contraproducente? claro, claro, porque depende de dónde estés llegando, también. O sea, necesitas un equipo más elevado, quizá otro tipo de silenciador. O sea, que al final también todo lo que venga antes te puede influir en que tengas que, claro, dimensionarlo más fuerte para que. Pues a veces sí es un compromiso, porque también, o sea, hacer este tipo de cosas quizá te dicen no, o sea, no puedo ponerle un agujerito así para que circule el aire. Y aquí cambia un poco, no lo comenté, claro, se van comparando en función de la resistividad del material absorbente. Si es más o menos la capacidad. Acordaros que es esa capacidad de que si yo soplo, cuánto aire sale del otro lado. Si pongo la mano, tengo que ver cuánto aire sale. Pues cuanto más resistivo, cuanto menos es como más selectivo. Mira, bueno, hay que ir como pensando, interpretando aquí las curvas, más o menos. Y. Y un agregado más que podemos hacer al circular es hacerle como un núcleo que también sea una especie de un núcleo rígido o absorbente, y por lo tanto lo que es la circulación de aire no es por un círculo, sino es por el disco, o el área, digamos, este donut de acá, es por donde pasa el aire, y tengo absorbente tanto en las paredes del ducto exterior como en este que es más sólido, puede ser sólido o con absorbente. Es lo que habla que es un cuerpo rígido o con absorbente. Lo que vamos mejorando es lo que es la atenuación, pero en este caso en alta frecuencia. Esta sería sin el núcleo, o sea, lo que veíamos antes de acá, más de este estilo. El B, si le pongo, a ver si hay algún dibujito a algún lado. Bueno, luego os muestro. Esto puede ser como rígido, entonces, claro, tendrá solo efecto de absorción, o sea, hay menos sección, pero el absorbente solo es las paredes externas, o puede ser que sea poroso, pues también va a ir agregando, obviamente, más atenuación y en altas. Bueno, aquí algunos ejemplos. Luego veremos el caso del plenum, que es parecido al que vimos al principio, que era como del ducto que cambia de sección y vuelve a recuperar la sección inicial, pero aquí lo que estamos haciendo es como una entrada y salida que no están enfrentadas, y lo que estamos generando es una especie de recinto absorbente. Entonces aquí de alguna manera calcularemos el nivel o ponemos un nivel de potencia acá relacionado con el nivel de potencia o la energía que viene de acá, con el efecto del recinto, campo directo. Esto en cuanto al pleno. Ahora luego veremos las fórmulas y se entenderá. Y aquí un poco lo de los mufflers, sería el silenciador en inglés. Pues como hemos visto un poco de este estilo, que son los baffles separadores, pues podemos jugar con geometrías, o sea, desarrollar caminos un poco más largos, donde haya mayor efecto de atenuación, debido a que este tramo así hace un recorrido más largo que el que está haciendo un tramo recto, con lo que también se suma un poco efecto laberinto y un poco alargar, sin alargar el silenciador físicamente, pero hacer que el recorrido sea un poco mayor. O sea, luego aquí sí que un fabricante de esto tiene que dar valores de atenuación. O sea, no, aquí estos ya son más difíciles de predecir que estos de acá, que bueno, os mostraba antes estas fórmulas de ver para hacer una aproximación, pero bueno, ya muchos ya van a dar datos de atenuación medidos en tipo laboratorio.
acá un silenciador donde un caso que os decía de una pared que dividía, era un parque, un garage con un estudio de grabación, o sea, era el subsuelo de un tipo con plata que quería armarse el estudio, pero pues no quería escuchar las motos del hijo y el auto al entrar, pues obviamente como tenemos que poner un ducto de ventilación, pues le puso el silenciador acá en la pared que divide el estudio con el garage, para que el ruido pasara sí o sí por el silenciador. Luego también iba, o sea, todo esto luego por debajo un cielo raso, o sea, por aquí debajo luego se cierra todo para que también se agregue aislamiento. Y luego otra aplicación que ya comentaré, y ya creo que ya nos quedaremos acá, estos que son de baffles, que ya se ve que tienen el frente de chapa, pero lo que hay por adentro es material absorbente, pues nos sirven para ventilar espacios. Aquí se ve mejor, son 4 equipos dentro de un recinto. Pues como los equipos necesitan ventilación, porque si no, si esto lo encierro va a calentarse y va a durar 2 días el equipo, pues puedo usar silenciadores para ventilar el recinto y silenciadores para cada una de las salidas de los equipos, que vendrían a ser estos de acá. O sea, estos son salidas que van, o salida y entrada de aire de los equipos, pero a través de un silenciador. O sea que son silenciadores específicos para cada máquina y luego silenciadores para, o estos de acá, para todo lo que es el conjunto, la ventilación del recinto donde están estos equipos. Porque esto genera calor, más allá que los ventiladores salgan y entren por estas bocas. Bueno, esto hace también ruido y necesita ventilación, por lo tanto. Entonces, tendremos como 2 ejercicios. Podríamos ver a partir del ventilador cuál es la potencia que tiene el ventilador y qué silenciador le pongo, a cuál es el ruido de estos equipos. Pues tengo 4 equipos dentro de un recinto, que este recinto tendrá un TR, buscaré que sea un recinto con material absorbente, pues podría ver cuál es el nivel que hay adentro y la atenuación que me genera este silenciador para ver cuál es el nivel que sale hacia afuera. ¿Vale? O sea que tenemos como un doble ejercicio que se podría hacer de lo que serían las entradas y salidas directamente de un equipo a lo que serían fuentes de ruido dentro de un recinto también. Vale, bueno, este sería el del plenum. Fijaos que es una caja con 2 agujeros. En general no están enfrentadas, sino que estarán una hasta arriba y la otra hasta abajo. Y fijaos que van en diagonal. Entonces necesitaremos saber cuál es el punto, la distancia entre los ejes. Y bueno, creo que lo voy a dejar ya para la próxima clase, pero fijaros cómo aquí tiene una expresión que aparece el Q partido el 4πr cuadrado, aparece la constante de Sala. De alguna manera estoy diciendo la atenuación a partir de suponer que, bueno, esto es una fuente que genera ruido en un recinto. Quiero saber cuál es el nivel que se mide o se tendría a partir de estas características, para ver cuánto atenúa la absorción que hay en todo este espacio. ¿Vale? Pero ya para de eso, para no agobiar mucho más. ¿Dónde estáis? Hasta acá, venimos bien. Luego ya... mira, solo para mostraros... estoy mostrando la pantalla a total. Vale, estoy mostrando la pantalla a todo el mundo, me está diciendo. Bueno, esto que fuimos hablando lo podemos ir haciendo también en tablas. Yo lo tengo en Excel porque, bueno, esto lo empecé a hacer. Fijaos que este color así celestito es un estilo muy de los años 2000, de los gráficos de Excel. Lo mejoré un poco, pero mira, me quedó el fondo así. Que yo tengo una pestaña para ventiladores. Fijaos que voy poniendo datos y, por ejemplo, el modelo de Graham me lo calcula. O según si le pongo 72 o 69, debería cambiar el espectro por algún lado. Bueno, fui poniendo algunos modelos y aquí vistos así en espectro.
el de rectangular, pues también, función del coeficiente de absorción. Aquí me deja alguna tabla de referencia que vimos en las... Pues bueno, quise hacer un caso de un ducto de 1 metro, de medio metro de ancho, 20 de alto, con una lana de vidrio de 35. Pues tenía su alfa por bandas, pues calculé la atenuación. Este es otro revestido, no sé por qué. El de ensanche, el de cambio de sección, cómo cambia la atenuación. Bueno, todo esto, pues, luego haremos un programita, os lo muestro que es un encuentro y así lo empezáis a buscar. El nombre es feísimo, se llama POT-ORF. Ahora, cuando lo abra, este de acá. POT con doble T, ORF con doble F final. Esto lo vemos quizá más la próxima clase, pero básicamente uno va agregando un ventilador, componentes, hasta llegar a un receptor y ya tiene algunos criterios de NCRC para ciertos tipos de espacios. Si no, uno pondría el criterio que quiera. No sé. Creo que hasta que no ponga algo. Bueno, lo que uno va viendo luego acá es la curva NC o el RC. Sí, a medida que va agregando cosas, pues un codo, un tramo recto. A ver si puedo, ni que sea de entrada poner algo. No, ¿cómo era? Voy a primero un receptor. Esto es, no sé, mi casa. Es un living. Me dice que debe cumplir unos 30. Y... Space. Aquí está. Aquí uno puede ya meter datos de un ventilador, de un equipo. Se va a poner, supongo, 100. Bueno, si no, la próxima clase os lo dejo, abrir uno más preparado. Ahora no tiene todos ceros, por lo tanto no va a generar nada, pero a medida que yo luego voy agregando cositas, un tramo recto, un codo, una bifurcación en así tipo X, o puede ser un tipo T, y le digo cuál es la rama por donde sale. Todo eso, bueno, ya me va calculando las atenuaciones hasta lo que sería llegar al recinto. Esto ya lo hemos hecho antes. Bueno, la próxima clase, pero si podéis buscarlo, se encuentra, gratuito, este POTORF. Quería ver, no sé si os deja algún instalable o el link, pero bueno, es bastante fácil. Si podéis POTORF HVAC, que sería de Heat Ventilation Air Conditioning, seguro que lo encontráis. Y si no, os lo buscaré también el link para la próxima. Pues bueno, esto que yo antes lo iba haciendo en Excel. A ver, mostraros un ejemplo de mis primeros intentos de... Esto era justo un ejemplo de Crosstalk. Pero bueno, donde iba haciendo bifurcación, tanto atenuación de 3 dB. O sea, iba agarrando pestañas y ir poniendo la atenuación en función de cada tramo o codo, etcétera. Y bueno, luego hacía los ajustes para calcular el nivel de ruido, sacaba el global ponderado A y con el espectro luego el valor de NCRC, que obviamente aquí no me lo está pintando bien, pero bueno, esto lo veremos más quizá a nivel ya quizá de proyecto o ejercicio para la próxima clase. Vemos un poco de aplicar este tipo de programas y terminamos de ver un poco más la parte de silenciadores y lo que queda un poco más luego de vibraciones también.
¿Dónde estáis? Aquí. Sí, se fue siguiendo, muy aburrido, no aburrido. ¿Cómo venimos? No, mucha data, estuvo bueno. Sí, es que es mucha data y digo, uff, y encima yo hablo rápido, claro, podría dar esta clase en 3 horas, pero es mucho. Así que bueno, en la próxima hacemos un poco de repaso y también lo veremos quizá. Yo quería plantearos quizá un caso más práctico. Ups, perdón. Ya sé que la pantalla compartida, pero os mostraré un AutoCAD de un ejemplo real de un proyecto de un estudio grabado de televisión y bueno, cómo podemos plantearlo con este programita al hacer el cálculo de ver si cumple o no el criterio en CPC. Vale, pero lo dejamos ya para el miércoles. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo tengo una pregunta, pero que no tiene nada que ver con esta clase en particular. Bueno, tira ya por... No, estaba viendo que quería investigar sobre la IRAM 4079, pero no la tenemos. No sé si la podemos llegar a tener. 4079. ¿Cuál era? Yo se me hace un segundo, te lo busco. Sí, no sé si la tendré. ¿De qué era la 4079? De ruido en espacios de trabajo, para trabajadores más que nada. Es la que Rufa tira una tabla de dosis de exposición de los trabajadores. Ah, esta la debéis tener. Sónico seguro. A ver.